Pero antes de volver a la parte política, te pregunto por la histórica firma Montaner y Vázquez. Sí, sí. Yo era muy niño también cuando mi padre se asocia con Vázquez. ¿Cómo se conocieron? Mirá, se conocen con Antonio Vázquez López, una persona a la que quisimos mucho también, y queremos mucho a su familia, por supuesto. Se conocieron porque Vázquez tenía algún tipo de relación con mi tío Walter, que era abogado. Concurrió en alguna oportunidad al estudio de mi tío Walter. Y le ofreció la posibilidad de hacer algún negocio, o algunos negocios que andaba, y mi tío Walter, que estaba dedicado a su profesión, le dijo: mirá, yo te voy a presentar a mi hermano, que es un hombre de negocios, y que trabaja en el Banco República y que está más relacionado a la parte comercial que yo. Él estaba dedicado a la abogacía, era un abogado joven y estaba dedicado a su profesión de lleno. Entonces se lo presentó, se lo llevó hasta casa mi padre, a Vázquez, y Vázquez era un comerciante, dueño de la Batoví, donde tenía algunas inquietudes. Y bueno, y comercialmente coincidieron 2 o 3 negocios iniciales, terrenos, representaciones, y de ahí surge, y hacen un periodo muy prolongado de su vida útil, socios juntos en la ganadería. Hay gente, felizmente creo que es la minoría, que no perdona el éxito. Anthony Vázquez, un hombre humilde, que en su peregrinaje forzado de España y después a recalar en Uruguay, nace en Estados Unidos. Sí. Creo que fue así. Y llega acá y tiene una trayectoria comercial exitosa. Él no podía votar porque no podía hacer política desde el punto de vista de ser candidato, porque no era ciudadano uruguayo, pero fue un entusiasta, sobre todo en la época en que yo lo conocí, del doctor Jorge Valle. Efectivamente, así fue así mismo como tú lo contás. Él conoció a Jorge Valle en casa, bastaba pasar por mi casa para conocer a todos los integrantes del partido que circulaban por allí, lo conoció en casa y se hicieron muy buenos amigos y se apoyaron mutuamente. Tengo el convencimiento y la seguridad de que se ayudaron mutuamente. Vázquez a Jorge lo estimaba mucho a Vázquez, hicieron una muy buena relación. Y se quedaba en su casa cuando venía a Tacuarembó a veces. Sí. Te pregunto por qué Marta, honorable política, gran mujer, diputada, senadora, primera secretaria general. Ni me hables mucho que. Entonces vamos directo al grano. Ahora Susana, con una muy buena gestión, sí, diputada. ¿Por qué primero Marta, luego Susana, y no vos, que eras el varón en una sociedad, y no es una crítica, pero que era más machista? Felizmente ahora no, pero en aquella época el hombre era hombre. Estamos hablando de la década del 60, ¿no? O comienzos del 70. ¿Te gustaba la política? Me contaste en una oportunidad que algún discurso dijiste. Me gustaba mucho. Mira, para que sucediera eso, te voy a contestar, hubieron, digamos, elementos circunstanciales y otros de fondo o estructurales. Los circunstanciales es el siguiente: cuando yo desde siempre anduve acompañando a mi padre en toda su actividad, es decir que tenía la política muy impregnada. Pero cuando me recibo en el año 78, estábamos sin poder militar políticamente, estábamos proscritos porque había ocurrido ese paréntesis de la democracia tan lamentable en esos años. Entonces, una vez que me vuelco a la vida activa, ya fuera comercial o política, teníamos vedada la actividad política. Mi padre estaba proscrito, no podíamos. Las reuniones las hacíamos camuflados, inventando cumpleaños en distintas casas de los barrios, como en la casa de Cholito Esquerra. Había que camuflarlo porque estábamos proscritos. Entonces, yo, una vez en la vida
terminada los estudios de política no podíamos empezar. Esa era circunstancial. Y la de fondo es la razón del artillero. Mi padre ya retirado de la actividad comercial, Marta que entraba, mis hermanas que entraban, en la familia alguien tenía que trabajar, alguien tenía que proveer de los medios para que se pudiera realizar la actividad política. Único varón, y ahí caemos en que de repente 2 hermanos me hubiese dado una mano, no sé si me hubiesen, pero hubiese sido dividido el juego. Te voy a decir, siempre, no solo acompañé a mi padre, sino que tuve la suerte, entre comillas, porque no fue ninguna suerte, de haber vivido el triste episodio del 27 de junio del 73. ¿Vos estabas en el Palacio? Yo estaba en el Palacio, papá era senador en ese momento, mi padre era senador, estaban en plena ebullición, en plena actividad, cuando esa noche ocurre lo que ocurrió, cuando cierran el Palacio. Y te digo, tuve la oportunidad porque escuché a un Wilson Ferreira Aldunate, escuché a un Vasconcelo con la elocuencia que los caracterizaba, con el tono casi de arenga, hablar y explicar en su último discurso de la democracia en el Parlamento lo que estaba ocurriendo. Cuando terminaron de hablar ellos, ya a medianoche, ya se oía el rumor de que se aproximaban los tanques, de que se cerraba el palacio. Cuando terminaron de hablar esos pesos pesados de la oratoria, como que nos cayó recién el baldazo de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a ocurrir. ¿Y cómo salieron? Perdíamos la democracia. Se apagaron las luces. ¿Cómo salieron de allí? Sí, salimos. Déjame contarte esto. Perdíamos la democracia, Dante, que recién algunos, gente joven como yo, empezábamos a caer en la cuenta de lo que habíamos perdido. Porque yo te voy a decir algo, Dante, el uruguayo es genuinamente democrático. Y te voy a decir por qué. En este país no es ningún mérito ser democrático, ni hay que aplaudir. Lo raro es no serlo. Porque vos no te olvides que este país, antes de ser país, ya era democrático. Las intrusiones del año 13, con la autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, ya era la democracia. Y recién en el 30 nos constituimos país. Así que fuimos demócratas antes de ser país. Entonces, en una noche, cuando te cae el baño de realidad de lo que perdíamos, quedamos, todos los que estábamos adentro del palacio, desorientados. Quedamos sin atinar, cada uno salía por la puerta que podía. Mi padre me dijo, agarré el fichero donde están los documentos de la gente de Tacuarembó, de su despacho, y fue lo que agarré, el fichero con los documentos, con los distintos expedientes de sus correligionarios de Tacuarembó, fue lo que nos fuimos y nos llevamos. ¿Y cuando ya se sentía el ruido y las luces de los tanques que se aproximaban al palacio? Cuando renuncia como concejal Elvio T. Rivas, el capitán Rivas, que era el propietario de la casa frente a Plaza Colón, donde está ahora la sede central de Conta, tu padre asume como concejal. Luego es diputado, reelecto, senador, ministro de Ganadería en el año 69 de Pacheco. ¿Qué Montaner te impresionó, te impactó más? Todos los Montaner, porque cada paso que dábamos me admiraba y me asombraba, porque cuando estábamos muy tranquilos que habíamos llegado al Palacio Legislativo y estábamos conociendo el Palacio y mi padre repite y mi padre va al Senado y mi padre sale, digo, cada paso que daba, disculpame, digo, no quiero pecar, pero eran pasos tan importantes y tan grandes y nos colocaban diferente en la vida que me impactaron todos. Tu padre era pachequista. En el año 1980, cuando se venía el plebiscito por el sí y el no, en octubre de ese año, Jorge Francini, Julio Sanguinetti y Manuel Flores Mora, que habían estado enemistados porque se habían batido a duelo, Sanguinetti con Flores Mora, pero toman la causa común, ellos partidarios por el no, y van a hablar a Washington. Era embajador en los Estados Unidos, después de haber sido embajador en otros países, Jorge Pacheco Areco, para que Pacheco apoyara el no
o por lo menos soslayara su participación. Hacía varios años que estaba afuera del país porque pensaban que eso era muy importante para que pudiera ganar el no. ¿Por qué te parece que Pacheco se inclina por apoyar el sí? Es una linda pregunta, pero yo te voy a contestar lo que yo vi y lo que yo percibí. El doctor Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, Pacheco y todo el espectro político estaban en la búsqueda desesperada de reconquistar lo perdido, que era la democracia. Era una búsqueda permanente, permanente. Entonces, cuando se planteó la posibilidad del sí y del no, no sabíamos o no se sabía cuál era el camino más rápido, más expeditivo para llegar a la democracia, si el sí o el no. Pero queríamos, porque claro, una vez visto en perspectiva... Había confusión, la gente no sabía lo que votaba. Mucha gente. Exactamente, había confusión, había un montón de incógnitas. No sabíamos hasta dónde llegaba el gobierno de ese momento, hasta qué consecuencias llegaba. Había mucha incertidumbre. Ahora, lo que yo sí te aseguro es que la búsqueda desesperada de reconquistar la democracia, el republicanismo, el civismo, era alarmante. Entonces, yo no sé si por error o por acierto, Sanguinetti tomó un camino, Pacheco tomó otro, y mi padre dejó en libertad de acción a sus votantes. Llegó hasta Tacuarembó y dijo, el que quiera vota el sí, el que quiera vota el no. Los dejó en libertad de acción y se retiró. Otra pregunta, antes de Pacheco Areco ofrecerle la posibilidad de presidencia a Juan María Bordaberry, se la ofrece a quien dormía contigo, Manuel Flores Mora. Flores Mora le dijo que no. ¿Por qué te parece? ¿Eso hubiera cambiado la historia del Uruguay? Quizás sí, quizás hubiera cambiado la historia. No sé si la historia, pero los escenarios hubiesen sido diferentes. Estamos hablando de un Flores Mora político de toda la vida. Un Flores Mora que tenía no solo la vocación, sino el conocimiento que tiene el político. Yo no sé si Bordaberry tenía eso o no tenía. Jaime Montaner. Pero que eran distintos los escenarios, hubiesen sido distintos los escenarios y los tiempos, no tengo duda. Pacheco le pone el pecho a la sedición, el famoso eslogan, que tenía una guerra con la sedición, con los Tupamaros. Jaime Montaner, su ministro, senador número 4 en la fórmula del año 71. Sí. Perfecto. Es decir, que salía con los votos de Tacuarembó y con los votos nacionales. ¿Nunca lo apretaron los Tupamaros? Se secuestraba a gente, a políticos. A Pereira Reverbel 2 veces en el Dentista lo secuestraron. No, nunca hubo, pequeños. ¿No corrió peligro? No, la verdad que nunca corrió, o por lo menos nunca lo palpamos. Un par de bombas molotov ahí en la casa de Herrera alguna noche, pero todas pequeñas, insignificantes frente a lo que se vivía, frente al escenario que estaba planteado. Las cosas que nos ocurrieron, lo que ocurrieron a mis padres fueron insignificantes. Transitó libremente siempre por todos lados. Eso no ocurrió nunca. Decían que la gota que derramó el vaso fue la no suspensión de fueros al senador Erro. ¿Tu padre te comentó? Sí, quizás fue la gota que desarrolló, pero el problema viene de mucho más atrás y tiene otra envergadura. La democracia, Dante, se sustenta, se sostiene en los partidos políticos con historia. Mientras hay partidos políticos fuertes y con historia, hay una democracia sana y fuerte. El día que los partidos políticos pierden identidad o entran en crisis, pasa o corremos riesgo de que pase lo que nos pasó. El Partido Nacional había muerto Herrera. En el Partido Colorado había muerto Luis Valle. Los partidos estaban sin sus líderes naturales. Se estaban formando nuevos líderes, como pudo ser Wilson, como pudo ser dentro del Partido Colorado Jorge Valle. Se empezaron a formarnos. Pero los partidos se pusieron muy frágiles
cuando perdieron a sus referentes naturales, a sus líderes naturales. Y cuando esos dos partidos tradicionales, fundacionales, que escribieron la historia de este país, una historia hermosa, Dante, porque aparte de ser democrático, esos partidos hicieron, te voy a hacer una pequeña anécdota, esos partidos hicieron de que en este país fuera natural la movilidad social y que fuera engañoso aquellas aseveraciones que ciertas tendencias políticas hacían de que el hijo del banquero siempre iba a ser banquero y que el hijo del zapatero siempre iba a ser zapatero. Eso no es tan así. En este país, Dante, que se apoyó y escribió su historia los partidos fundacionales y tradicionales, existió una movilidad social permanente. Y te voy a hacer con dos anécdotas, en el tiempo me vas a entender. El carrero de Iriarte Borda, de Juan Octavio Iriarte Borda, el carrero, el carrocero, el que manejaba el carro, presidente en el año 1894 al 97, el único genocidio que hubo. El carrero de Juan Iriarte Borda tuvo la oportunidad, años después, de darle trabajo al nieto de Iriarte Borda. ¿Y el otro ejemplo? Y el otro ejemplo es el que conocemos vos, tú, yo y todos, el de hoy. Más allá de que se pueda discrepar y coincidir, yo tengo discrepancias y tengo coincidencias. El presidente de la República, Tabaré Vázquez es un hijo de un funcionario de ANCAP de La Teja. Un hijo de esfuerzo, muy reconocido. Pero el presidente se gradúa de médico, se vuelve grado 5, se vuelve profesor, es 2 veces intendente y 2 veces presidente. Así que en este país el hijo del zapatero no va a ser siempre zapatero y el hijo del banquero no va a ser siempre banquero. Hubo movilidad social siempre. Te agrego un caso, el de Tomás Berreta. También. Presidente. Eso. Era tropero. Y te coloqué en el tiempo con tropero. Te coloqué en el tiempo casi dos décadas. La última, antes de ir al ping-pong luego de la tanda. Ferreira Aldunate se caracterizó por interpelar y voltear a algunos de los ministros de Pacheco. ¿No fue así con tu padre? No fue así. Y tengo una anécdota para hacerte de eso. Papá fue, en su momento, 7 veces, mi padre fue 7 veces interpelado. Por suerte, y no por suerte, y por su actuación y por su manera de proceder, nunca fue ni cuestionado ni censurado. En las 7 oportunidades que fue ministro. Que fue interpelado. Que fue interpelado mientras era ministro. Nunca fue censurado, en las 7 veces. Incluso en una interpelación con Wilson Ferreira se subieron el tono de voz. Tanto que mi padre, yo estaba en la interpelación, en la barra, le dijo que si subía no le contestaba más. Entonces la relación personal tuvo un pequeño quiebre. Y pasaron un par de años sin que la relación personal se pudiera reconstituir. Un día llegamos a una sección, yo acompañaba a mi padre, llegamos a una sección del Senado y el presidente del Senado anuncia de que se levanta la sesión porque había fallecido la madre de Wilson Ferreira Aldunate, para que todos los senadores que quisieran concurrir a saludarlo. Y mi padre fue uno de los primeros en llegar hasta la casa de Wilson, hasta el velatorio, a darle un abrazo. Y de ahí en adelante recompusieron una amistad para siempre, muy buena, muy digna, muy diferente en muchos aspectos filosóficos y conceptuales, pero en lo personal, muy buena relación. Antes de ir al ping-pong, la situación del Partido Colorado con Pedro Bordaberry, el hombre en referente, el líder de estas últimas 2 elecciones, que se retira, ha bajado en porcentajes, en convocatoria. Brevemente, ¿cómo ves el futuro de un partido que durante casi 100 años estuvo en el gobierno?
Wilson Ferreira decía que durante había casi 100 años consecutivamente. Consecutivamente. Wilson Ferreira decía que había solo un partido político que era el Nacional, porque el otro era el partido de gobierno, que a este país lo gobernaba el Partido Colorado y la oposición hacía el Partido Nacional. Mirá, totalmente de acuerdo de que es un momento difícil, quizás el momento más difícil que haya vivido el partido en su historia. No hay duda de eso. Pero te voy a decir, las bases, la historia, los principios y la filosofía del Partido Colorado lo van a salvar, y como el ave fénix va a resucitar de nuevo, porque tiene un apoyo logístico, ideológico y conceptual, con el vallismo adentro, de que lo va a hacer renacer de nuevo. Se ha quedado sin prensa el Partido Colorado. El Diario de la Noche, con un tiraje abrumador en su época de esplendor, 250.000 ejemplares. Diario El Día, fundado por Valle Ordóñez. La Mañana, Acción de Luis Valle. Todo es producto de lo mismo. Cuando el partido va decreciendo en votos y en apoyo, va perdiendo sus colaboradores, va perdiendo sus diarios, va perdiendo sus correligionarios. Y el partido ha venido en franco retroceso cuantitativamente de siempre, pero cualitativamente no. El partido es institucional, el partido es firme, el partido tiene 200 años de historia, el Partido Colorado no se muere ni pierde su institucionalidad, no tenga duda, Dante. Escuchándote, hay muchos que se ilusionan con una fórmula de Susana, Jaime, para la próxima elección, porque te brota por los poros la política, no subís a la tribuna. Susana está continuando la obra de Marta, y va a tratar de seguir, dice ella, en todo lo que pueda, está haciendo el esfuerzo mayor para transmitir no solo la obra de Marta, sino que poner en práctica los distintos proyectos que están muy vigentes, los proyectos que Marta había planteado, y Susana los va a defender. Los va a defender porque Susana, como Marta, es una colorada republicana vallista, y la obra de Marta la va a continuar, porque en el momento de mayor dolor, cuando despedíamos a Marta, aquella frase, hoy la lloramos pero mañana vamos a levantar las banderas, Susana la tiene más vigente que nunca. Susana va a levantar las banderas. Tus hijos, Chato, tus sobrinos, políticamente, ¿no se han inmiscuido, por lo menos exteriormente? Todavía no, son muy jóvenes. No te olvides que la desaparición de Marta data de muy poco tiempo, y son de esas cosas que no tienen explicación, no tenía por qué haber sido. Sanguinetti, te voy a hacer una confesión, Sanguinetti me dijo, si no tendrá explicación de esto que yo, que tengo 20 y algún año más que Marta, voy a hablar en el velatorio de Marta. Y ahora que estamos hablando de Marta y Sanguinetti, te voy a hacer otra confesión, Dante, porque somos del mismo palo. En el momento de mayor dolor que puede sufrir una persona, mi caso, cuando estábamos en el velatorio de Marta, Sanguinetti estaba parado al lado mío ante el féretro, me miró un par de veces y me dice, yo me imagino, Chato, lo que están sintiendo ustedes, lo que está sintiendo la familia, lo que está sintiendo. Y yo, que la quería Marta, siento también que adentro de ese féretro se van tantos y conocimientos, dice, porque te voy a confesar que hace mucho tiempo que los días miércoles Marta salía del palacio, de su actividad senadora, y se iba a casa, y en mi casa tocábamos y retocábamos mi biblioteca, toqueteábamos toda mi biblioteca, porque yo le estaba pasando el bagaje de conocimiento que precisaba Marta, que había llegado a la madurez política. Dice, eso solo yo sé lo que se va dentro de ese ataúd. ¿Y qué biblioteca? La de Sanguinetti y la de su esposa, profesora de historia. De eso te lo comento, no me lo voy a olvidar nunca, porque las cosas que nos pasan cuando estamos en momentos extremos, y cuando Sanguinetti me hizo ese comentario,
era uno de los momentos extremos que estábamos pasando, particularmente mi familia y yo, ¿no? Y Sanguinetti me hizo ese, por eso digo, no se me va a borrar eso que me comentó Sanguinetti, que solo él sabía. Dice, y ahora lo sabés vos. Y ahora sí, dame una alegría, se te casa el último sobrino soltero. Sí. Juan Martín, el Pote, claro, el Pote se casa el último. Se casa. Qué alegría le hubiese provocado a Marta, porque Marta, cuando vio que las cosas se ponían difíciles, le dijo, no te olvides de casarte porque la familia es la base de todo en la vida. Y con una vecina, buen vecina. Exacto. ¿Qué te parece? Muy bien. En un ratito ya se viene el ping-pong.